sepa bien claro lo que hay en nuestro interior. Algo de eso vamos a estar hablando. Hoy no voy a usar audiovisual. Hoy el audiovisual soy yo, pues me podéis ver, me podéis escuchar. Así que lo que sí he hecho es poner en pantalla la serie de estudios que vamos a ir teniendo a lo largo de las próximas semanas. Tengo que reconocer, y creo que eso os ayudará también a vosotros, que cuando nos enfrentamos con libros proféticos, pues tenemos que batallar mucho, ¿verdad? Tenemos que hacer mucho trabajo, no solamente de lectura y de ver lo que ocurrió en el tiempo en que los profetas estuvieron viviendo y la labor que estuvieron haciendo, sino también de traerlo a nuestros días y saber cuánto de eso es válido para nosotros, cuánto de eso también lo ha preparado el Señor para que sea de bendición para nosotros. Así que estudiar el libro de Jeremías, yo invito a que en casa podáis irlo leyendo y que podáis ir tomando vuestras notas, que lo podáis hacer como parte de vuestro estudio personal, pero al mismo tiempo, pues de aquí hasta final del próximo mes vamos a estar centrándonos en algunos, porque son muchos capítulos, pero sí en algunas de las escenas que nos pueden ayudar a nosotros aquí hoy. ¿Por qué digo esto? Porque hemos venido estudiando y estamos dentro de nuestro 50 aniversario y el énfasis que queremos darle a este año es que estamos estudiando la palabra de Dios para cuando la necesitemos. No como algo a lo que recurrimos cuando necesitamos socorro, sino como una herramienta preventiva, como algo que el Señor ya ha puesto para que vivamos y andemos conociéndola y obedeciéndola. Y hemos comenzado este año pues centrándonos en quiénes somos como pueblo de Dios, quiénes somos como iglesia aquí, por qué estamos aquí y apuntando a la realidad de que es una decisión personal que nos hace formar parte de una comunidad, ¿verdad? Pero el título de esta serie de predicaciones, después de haber meditado en eso, ahí lo veis, Jeremías, ministro para un pueblo en crisis. Hemos estado viendo que como pueblo de Dios necesitamos ser de bendición, necesitamos ser de ayuda, necesitamos ser de influencia positiva en la vida de las personas que no tienen a Dios, que tienen que conocerle. Y hemos llegado a conclusiones que nuestro mundo está muy necesitado de eso, ¿verdad? Que de alguna manera la crisis que nos ocupa no es solamente médica, no es sanitaria y económica, sino también una crisis moral, espiritual, profunda. La pregunta que me hacía durante este tiempo, y por eso decidimos tomar esta serie de estudios, vale, pero ¿qué pasa cuando es el propio pueblo de Dios el que está en crisis? ¿Qué pasa cuando es el propio pueblo de Dios el que está necesitando la actuación de Dios? Porque si el mundo nos necesita y nosotros no somos aquello que el mundo necesita, la respuesta, los portavoces de la respuesta de Dios para este mundo, ¿qué hacemos? No es una pregunta nueva, lo sé. De hecho, vamos a estar meditando en Jeremías, porque Jeremías fue enviado como portavoz de Dios para llevar un mensaje de restauración a su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos también la necesidad de que esa iglesia naciente fuera siendo transformada continuamente. Y después, a lo largo de la historia, han surgido movimientos de reforma dentro del pueblo de Dios, cuya finalidad tenía, de alguna manera, purificar el pueblo, volver a la iglesia, a las Escrituras, para que pudiera ser de impacto, para que fuera aquello que Dios esperara que fuera. De hecho, es posible que muchos de los que estamos aquí en algún momento hayáis pensado que nuestra iglesia necesita cambiar algo. Y espero que así sea. Espero que vuestra actitud a la hora de evaluar la marcha de esta iglesia, no de la iglesia en general, sino de esta iglesia, sea la de ser capaces de mirar las Escrituras y decir, uy, esto
es posible que como iglesia no lo estemos haciendo, o esto es posible que como iglesia nos estemos desviando. Eso es lo que tiene que producir en nosotros la palabra de Dios. Pero a veces es una crítica, permitidme, ventajista o cruel hacia la iglesia. Porque la palabra de Dios lo primero que quiere hacer es que ese análisis sea sobre tu vida, sobre mi vida, antes que sobre la vida de los demás o la vida comunitaria. Es que la iglesia necesita, pero me pregunto yo de la misma manera, ¿mi vida necesita ese cambio? Al fin y al cabo, eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Nuestra iglesia es el resultado de lo que tú y yo somos. Así que antes de comenzar y antes de seguir adentrándonos, espero que cuando leamos acerca de idolatría, nos pensemos antes de qué estaba haciendo la iglesia, o si la iglesia está ante ese peligro, si mi vida está ante ese peligro. Antes de que hablemos de hipocresía, seamos capaces de mirar a nuestras vidas antes de a la vida comunitaria. Cuando hablemos de alejamiento de Dios, pensemos si mi vida está cerca o lejos, antes de pensar si nuestra iglesia o si la iglesia en general está viviendo de esa manera. Porque el mensaje en el que nos vamos a adentrar es un mensaje donde Dios muestra el problema y dice, mirad, esta es la evaluación que yo hago de vosotros como pueblo de Dios. Esta es la evaluación que yo hago de cómo estáis viviendo, de cómo estáis asumiendo el pacto que hice con vosotros. El pueblo está sumergido en una enorme crisis y eso tenerlo en cuenta a la hora de leer Jeremías. Ahora diré después por qué. Pero el pueblo de Dios está sumergido no en una crisis, no en un momento cualquiera, está en la crisis más grave que estuvo sufriendo durante mucho tiempo. Y Dios, ante eso, no queda impasivo. Dios decide actuar. Así que evalúa tu propia vida, porque en tus momentos de mayor alejamiento de Dios, Dios va a querer atraerte, dice la palabra, y es uno de los lemas de uno de los grupos de oración que tenemos, ¿verdad? ¿Atraerte con qué? Con cuerdas de amor. Traerte cerca de Él con cuerdas de amor. Os invito a que abráis el libro de Jeremías en el capítulo 1. Hoy vamos a estar meditando solamente en este capítulo y digo solamente, y además vamos a dejar muchas cosas de largo, ya os lo advierto. Pero sí que me gustaría que pensáramos en Jeremías como ese mensajero que el Señor levanta para su pueblo, que veamos la naturaleza de ese llamamiento, que veamos la naturaleza del ministerio que Él va a desempeñar y que al final podamos traerlo hacia cada uno de nosotros. Padre, ese es nuestro deseo, escuchar tu palabra, leerla, meditarla, no solamente ahora en este momento, sino cada día de nuestras vidas, Padre, y por eso te quiero pedir que lo que has puesto en mi corazón, compartir en esta mañana, pueda ser de bendición mutua, Padre, pueda guiarnos en el resto de la semana, en nuestros pensamientos, en las decisiones que hemos de tomar, en cómo tú quieres que vivamos, Señor. Y sobre todo, gracias una vez más porque tú siempre das el primer paso. Señor, gracias porque tú siempre quieres revelarte a nosotros, a todo ser humano, para que podamos ser salvos, podamos tener esa seguridad de vida eterna y también vivir una vida de propósito, una vida no ausente de problemas, pero sí de propósito en medio de todas las circunstancias de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello. En tu nombre. Amén. Dice el versículo 1 de Jeremías: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado.
Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta, esta es la parte importante, más que los datos históricos, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquellos que conocéis algo acerca de Jeremías, aquellos que lleváis tiempo en el Señor y habéis leído y habéis escuchado tantas predicaciones como yo o más, sabéis que Jeremías es tachado de algo, ¿verdad? Venga, a ver quién se atreve a decirlo. Un llorón. Pobrecito Jeremías. Pero Jeremías ha quedado como el llorón de la Biblia. Igual que Tomás, por un momento en el que duda, ha quedado como el de poca fe, ¿verdad? Y creo que eso nos hace mucho daño. Nos hace daño porque nos predispone o nos puede predisponer negativamente hacia el mensaje y las vivencias que Jeremías, que Tomás tuvieron que enfrentar. Y al final vayamos al libro de Lamentaciones y digamos, venga, a ver lo que Jeremías lamentó durante su vida. Yo os invito a poneros delante del Señor y decirle, Señor, quiero pasar por lo mismo que Jeremías. A ver si acabaríais escribiendo Lamentaciones 2, 3 o 4. Porque lo que vamos a ver es el tremendo mensaje que tuvo que llevar a su pueblo y las consecuencias que tuvo para su vida. Así que, lejos de querer encasillar a Jeremías como un llorón, quiero también durante este mes que podamos conseguir verle con otros ojos, que podamos identificarnos con él en la tarea que llevó a cabo. Se nos dice cuándo estuvo Jeremías hablando, se nos dice que más o menos, aunque no lo dice aquí por fecha, pero sí en la cronología histórica, estamos hablando años 635 a.C. hasta aproximadamente el año 585 a.C. Y he resaltado la parte, ¿qué pasa en ese momento? Pues lo dice el versículo 3 al final, la cautividad del pueblo de Dios a Babilonia. Eso ya es un mensaje, ¿verdad? Entre líneas. Jeremías va a hablar por boca de Dios, pero a pesar de eso, el pueblo va a acabar yendo cautivo. Tendremos que preguntarnos el por qué, ¿verdad? Porque Jeremías estuvo en un ministerio de 40 años hablando en diferentes momentos y junto a otras personas como Nahum, Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequiel, intentando hacer volver al pueblo de Dios aquello que Dios había ideado, aquello que el pueblo había decidido hacer. Fijaos, no hay un momento histórico posiblemente más intenso en cuanto a profecía de Dios de lo que iba a ocurrir y levantando a personas acerca de lo que iba a ocurrir en toda la historia del pueblo de Israel. Siempre había una o dos personas que estaban hablando, siempre había algunos profetas, pero en esta época, en estos 40 años previo a ese destierro, ¿verdad?, ese exilio del pueblo de Israel, había abundantes profetas diciéndole al pueblo, volveos a Dios, dejad vuestros malos caminos, no vais por el camino correcto, mirad que si no os convertís, si no os volvéis a Dios, va a venir la destrucción. Al final se cumplió, pero no vamos a pararnos ahora ahí. El padre de Jeremías era Hilcías. Hilcías aparece como una persona que procedía de una familia sacerdotal. Así que, de la tribu de Benjamín, hay alguna referencia en el libro de Reyes, pero ahora no es importante para este momento. Jeremías fue una persona que nació en el seno de una familia donde había conocimiento de Dios. Conocía, y lo vamos a ver a lo largo del libro, las profecías que algunos de los antecesores suyos estaban levantando de parte de Dios. Así que eso también nos habla, hoy que hemos venido y que hemos presentado a algunos niños, eso también nos habla de la importancia de que nuestros niños conozcan la palabra de Dios, ¿verdad? Sean sensibles a lo que Dios espera de ellos, lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa con el mensaje
de Jeremías. Ahora que ya tenemos ahí una pequeña introducción acerca de él, pues los mismos versículos del 1 al 3 nos advierten acerca de algo que es importante no solamente para el mensaje de Jeremías, sino para toda la Biblia. Absolutamente para toda la Biblia, desde el principio hasta fin. En primer lugar, que estamos hablando de un mensaje humano. Es un mensaje de una persona. En el versículo 1 dice, las palabras de Jeremías. Así que el libro contiene las palabras de Jeremías. No podemos olvidar que Dios utilizó a personas de carne y hueso como tú y como yo para hablar a su pueblo, que somos personas de carne y hueso también, espero, todos los que estáis aquí. Así que en este libro no solamente encontraremos las palabras de Jeremías, sino también las vivencias de Jeremías, cómo él sintió, cómo él pensó, cómo él se comportó. Así que el mensaje no solamente nos va a venir por sus palabras, sino también de entender el momento por el que él está pasando detrás de esas palabras. Así que en primer lugar, sí, queremos descubrir las palabras de Jeremías, queremos ver cómo fue Jeremías, queremos ver cómo se comportó Jeremías, al igual que en el resto de las Escrituras. Pero el contrapunto viene porque el mensaje no es totalmente de Jeremías, sino que es un mensaje divino, palabra del Señor que vino a Jeremías. Lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículos 2 y 3, 4, en el 7, en el 9, en el 11, en el 13 y en el 14. En todas esas ocasiones, en el capítulo 1 se dice que fueron palabras que vino de Dios a Jeremías para ser transmitidas a su pueblo. Eso es un nabí, un profeta. De ahí viene la palabra profetés, alguien que habla de parte de otro alguien. Y eso lo encontramos en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, ¿verdad? Con esas fórmulas proféticas, la palabra del Señor vino sobre mí la palabra del Señor diciendo, o dice el Señor, y yo digo lo que el Señor quiere transmitir. Así que, como digo, es preciso tener un buen entendimiento de esto. Ya en 2 de Pedro se nos dice, ¿verdad?, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres y mujeres de Dios fueron inspirados por Dios para transmitir un mensaje. Y esa palabra inspirados, feromenoi en griego, lo que significa es siendo guiados, siendo llevados o conducidos por Dios. Algunas veces vamos a ver palabras directas. El Señor le dice, oye, transmítele esto a mi pueblo. Otras veces vamos a ver cómo las vivencias y las experiencias de estos hombres hacen que lleven un mensaje en base a lo que ellos han experimentado. Esto lo vemos mucho más en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde se nos relatan los evangelios, las cartas, donde Pablo incluso envía cartas a las iglesias para ser animadas, para ser restauradas, o Pedro en esta ocasión. Así que el Espíritu Santo estuvo guiando a personas de carne y hueso para transmitir un mensaje divino. Y eso es lo que encontramos en la Biblia. La Biblia no fue dictada palabra por palabra de parte de Dios a personas para que la pusieran por escrito, al menos no siempre, en otras ocasiones sí. Escribe, le dijo a Moisés, escribe esto y ponlo por escrito para que no se lo olvide al pueblo, para que lo recordéis. Pero en otras ocasiones no fue así. Así que no estamos ante un escrito con la misma naturaleza que, por ejemplo, los musulmanes tienen sobre el Corán. Estamos en un escrito que se dio durante miles de años, donde el Espíritu Santo fue cuidando y guardando, inspirando, hablando a las personas para que pusieran por escrito eso que nos dice la palabra en Hebreos, que es para nuestro bien, para nuestra salvación. Así que el autor principal del mensaje que vamos a escuchar, ¿quién es? Es Dios mismo, transmitido a través de Jeremías. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Hoy estoy un poco más didáctico, un poquito más de clase, pero es necesario. Hemos visto quién es Jeremías, hemos visto la naturaleza de su mensaje. ¿Qué pasa con el llamamiento? Vamos a leerlo del 4 al 8.
Vino pues palabra del Señor a mí, Jeremías, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor, Señor, he aquí que no sé hablar, que soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y en el versículo 18, al final del capítulo, dice: porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Como decía antes, Dios toma la iniciativa. Dios quiere usar a Jeremías. Él ya ha tomado la iniciativa antes de esto, en la creación, a la hora de formar al ser humano, a la hora de elegir a un pueblo, a la hora de levantar jueces, a la hora de, incluso después, enviar a su Hijo por todos nosotros, ¿verdad? La iniciativa siempre es tomada por Dios. Incluso la iniciativa de transmitir esos mensajes que son de bien para su pueblo. Y esto, de nuevo, creo que es tremendamente importante. En primer lugar, porque en este caso específico, si os dais cuenta, Dios está evitando que Jeremías ponga el foco de atención en sí mismo. Dios empieza diciéndole: que yo ya te conozco, que yo ya estaba presente antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, y ya yo tenía mis pensamientos: elegirte, santificarte, apartarte para que fueras de bendición a mi pueblo. Quiere que ponga la mirada en Él y en sus propósitos, antes que en sí mismo. Así que, de alguna forma, Dios le está diciendo, y fijaos en los verbos que se utilizan, que Él es quien le ha formado, que Él es quien decide elegirle para algo en específico, que Él le está apartando, esa es la palabra santificar, que Él le va a nombrar como profeta y que Él le va a poner como algo. Se nos dice una muralla, una columna, después veremos algo de eso. Así que hay una iniciativa de Dios. Y detrás de esa iniciativa de Dios está su sabiduría, está su soberanía y el amor por su pueblo. No podemos quitar lo que Dios hace de lo que Dios siente, de cómo Dios es. Todo va en sintonía. Dios tiene amor por su pueblo y entonces ese amor le lleva en su sabiduría e iniciativa a buscar a una persona, en este caso a una más, como hemos visto antes. Ya había otros profetas que estaban hablando. Ahora, también encontramos otra realidad, y es que lo estoy enfatizando porque la Biblia está lleno de paradojas, de tensiones, ¿verdad? Estamos viendo que es un mensaje humano, pero de orden divino. Estamos viendo que Dios en esa sabiduría elige, pero Dios no deja a Jeremías sin otra opción. Si Él le ha elegido, le ha apartado, le ha nombrado, si Él le ha puesto, es porque Dios ha venido cuidando de Él. Esa es una, entre líneas le está diciendo: yo lo he hecho, pero yo estoy cuidando de ti, estoy trabajando, he venido trabajando en tu vida hasta aquí. Así que si tú piensas que eres un niño, si piensas que tienes una naturaleza sensible, si piensas que eres tímido y que no vas a poder transmitir absolutamente nada, eso no es un accidente irreversible. Yo he estado trabajando en ti, yo te he formado, yo te he hecho así por un motivo. Y a pesar de esos motivos, es que yo quiero usarte. Es que yo quiero obrar en tu vida para bendecir a mi pueblo. Y por eso Dios se anticipa a su objeción, trayendo a su corazón la realidad de que Él le conoce mejor que nadie, que Él ha estado ahí, pendiente incluso de su formación. Pero esa decisión no es irrevocable. Si no, no estaríamos aquí, tú y yo.
Si no, no hubiéramos estudiado todo lo que hemos estudiado el mes pasado. Es que Dios ha creado al ser humano con voluntad propia, con capacidad de decidir. Y yo doy fe de eso, porque he sentido muchas veces que el Señor me impulsaba a hacer algo y yo he sido piedra de tropiezo y he dicho, no, Señor, por ahí no. Y creo que todos hemos pasado por eso de alguna manera. La elección de Dios para servirle nunca significa que no tienes opción de decidir. Igual que la elección de Dios para la salvación, a menudo encontramos que también tiene la oposición propia en nuestras vidas. Dios eligió un pueblo, pero la realidad es que su pueblo ha decidido hacer ¿qué? Apartarse de Dios. Y si no fuera eso verdad, no tendríamos profetas, porque el pueblo nunca se habría apartado. Dios eligió su pueblo y su pueblo fue rebelde, su pueblo fue desobediente. La palabra de Dios dice que quiere que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Es así o no? Pero la realidad es que también la palabra dice que Jesús vino a los suyos, Juan 1:1, ¿recordáis? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, a los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ante el mensaje tú puedes decidir si obedecer o no, si aceptar o no, si ser obediente o no. Un tema muy extenso, el de la elección, ¿verdad? En 500 años el cristianismo no se ha puesto de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo tú y yo ahora si piensas diferente. Pero Dios está diciéndole a Jeremías, igual que a Pablo, esto es lo que quiero hacer contigo. Quiero que vayas. De hecho, en el versículo 17 le dice, prepárate. ¿Qué significa eso? Prepárate. Pero hubo otras personas, como Demas, como Judas, incluso algunas actitudes como la de Jonás, la de Moisés o el propio Jeremías, que rechazaron por un momento obedecer a Dios. Incluso Demas se dice que empezó un viaje misionero con Pablo. ¿A quién le gustaría irse de viaje misionero con Pablo? No lo digáis muy rápido porque sabéis lo que Pablo pasó, ¿eh? Pero yo creo que con quién mejor, aparte de con nuestro Señor, irse con Pablo de viaje misionero por ahí. Pues Demas dice que amando el mundo le abandonó y se fue a Tesalónica a vivir la vida. Porque que no, que esto no va conmigo. El Señor tuvo un no por respuesta en el joven rico. El Señor tuvo que trabajar con las excusas incluso de Salomón y Moisés, las mismas que Jeremías. Por eso decía que Jeremías lo veíamos como un poco injusto, ¿no? Es que Moisés también le dijo, Señor, que yo no sé hablar, que no, que vayas, que te voy a poner a tu hermano, pero ¿y si no me creen? Pues coge la vara, échala en el suelo, haz esto. ¿Y si me dicen que quién me manda? Pues dile que yo soy el que te mando. Y el Señor perdió la paciencia con Moisés. Salomón, ¿qué hizo Salomón? Ponerse temblando de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, dame sabiduría, porque este pueblo es tan grande que yo no tengo ni idea de cómo voy a poder liderarlo. Así que todos pasamos por eso en algún momento. Ahora, Jeremías pensaba que ser joven era un impedimento para servir al Señor. Jeremías tiene alrededor de 20 años en este momento, entre 20 y 30, pero posiblemente más cercano a los 20 que a los 30. Así que era normal que él sintiera que no estaba preparado para ese mensaje que Dios le iba a dar. Ahora poneos en sus carnes y a ver quién lamenta. Todo lo que él tuvo que pasar fue durante la etapa de juventud de su vida. Él se sintió abrumado por ese llamamiento. Las pasará canutas, lo veremos. Pero con esa edad él decide obedecer al Señor. Esa es la naturaleza de su misión, los versículos 9 y 10. Extendió el Señor
su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra del Señor vino a mí, y después al final veremos eso. Fijaos lo que le está pidiendo el Señor a Jeremías. Es el título que he puesto a esta predicación: para destruir y edificar, para arrancar y para plantar. Jeremías iba a llevar un mensaje no solamente a su pueblo, sino también al resto de las naciones. Aunque nosotros nos vamos a centrar en el mensaje a su pueblo, los primeros 30 capítulos, más o menos. ¿Está solo Jeremías? Ese pueblo que necesita esa predicación, ese profeta. Pues no, el Señor le dice: estaré siempre contigo y además te diré lo que debes decir en cada momento. El versículo 9 nos recuerda las palabras del Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? No os preocupéis, lo vimos la semana pasada, no os preocupéis lo que tenéis que decir si sois puestos delante de un juicio o en una sinagoga. El Espíritu Santo os hablará y os recordará lo que decir para vuestra defensa. Ser llamado por Dios para ser profeta no tenía grandes recompensas, humanamente hablando. Tenía más peligros que otra cosa. ¿Sabéis por qué? Porque si alguien se autoproclamaba profeta y decía que el Señor dice que va a ocurrir esto, y no ocurría porque tú te lo estabas inventando, ¿sabéis qué conllevaba eso? La muerte. Que nadie se atreva a decir que está diciendo algo en boca mía cuando es mentira. Por eso Jonás le costaba que Nínive fuera perdonado, porque él iba a quedar como un mentiroso. Si ahora el Señor les perdona y yo he dicho que los va a destruir, ¿qué pasa aquí con eso? Era parte, ya lo estuvimos viendo el verano pasado. Pero a Jeremías le dice que su mensaje está enviado a su pueblo para destruirlo y poder edificar algo nuevo, para arrancarlo de la tierra antes de poder plantar algo nuevo. Así que era un llamamiento a abandonar su vida, sea cual fuera la vida que Jeremías tenía pensada, abandonarla para venir y formar parte de lo que Dios quiere hacer en su pueblo, unirse a su obra confiando en ese cuidado y protección. Las parábolas que hemos estudiado también el mes pasado, donde decíamos que el Señor va a cortar, va a destruir, que el Señor a quien no dé fruto lo va a quitar de su viña, ¿recordáis? No era un mensaje nuevo, era el mismo mensaje que ya había venido dando al pueblo de Israel a lo largo de la historia. Yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque no estáis dando fruto. A veces, antes de plantar algo para que dé fruto, hay que arrancar lo que hay estorbando la tierra. A veces, antes de edificar un proyecto precioso de impacto, hay que destruir todo aquello que va a ser un impedimento, que está siendo un freno. Ahora, igual que vimos la semana pasada, la semana pasada predicó nuestro hermano Ramón, la última predicación sobre ministrando un mundo en crisis, esa tarea no es tuya ni mía. Esa tarea ni siquiera es de Jeremías. Jeremías no es el que va a destruir y va a volver a edificar. No es el que va a arrancar y va a volver a plantar. Él es portavoz de esas palabras. Versículo 10. Pues dirás, así dice el Señor, voy a destruir, voy después a construir, voy a arrancar lo que he plantado, es decir, arrasaré la tierra. Esa obra la va a hacer el Señor y Jeremías está anunciando lo que está en camino.
En el capítulo 45, versículo 4 dirá: voy a destruir lo que he construido y arrancar lo que he plantado. Arrasaré la tierra, ese versículo mencionaba. Y en capítulo 33, 7 y 8 encontramos la contrapartida. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas sus iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Es decir, ese mensaje de destrucción y de reconstrucción, de arrancar y de plantar, solamente nos muestra la obra de juicio de Dios sobre su pueblo y la obra de bendición de Dios sobre su pueblo. El pueblo que va a ser llevado cautivo, si no se arrepiente, es un pueblo que tiene la esperanza de que volverá a ser levantado. Así que el juicio, la misericordia, el amor de Dios siempre, de nuevo, están en tensión. Una tensión que nos hace no irnos ni para un lado ni para otro. Estoy terminando. Versículo del 11 al 19, y así lo leemos todos, dice que de nuevo vino después la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que tú vas a hablar, ese mensaje, se va a cumplir y pronto. Y después me dijo, después que vino palabra sobre mí, el versículo 13, ¿qué ves? Y dije: veo una olla que hierve y su faz, su cara está mirando hacia el norte. Y el Señor me dijo: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y ahora viene un porqué, ¿verdad? Y ya estamos acostumbrados a que cuando viene un porqué nos paremos y prestemos atención. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron y quemaron incienso delante de dioses extraños y adoraron a esos dioses. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto yo te mande. No temas delante de ellos, para que no haga yo quebrantarte delante de ellos. He aquí, lo hemos leído antes, yo te pongo como ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. Y aquí viene la resolución de esas imágenes, ¿verdad? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tú vas a estar ahí firme. A ti no te llegará. No te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Hermanos, ¿qué ocurre cuando el llamamiento de Dios, a menudo incomprensible, encuentra una respuesta positiva? Aún en medio del temor por la responsabilidad, aún en medio de las dudas, ¿por qué pasará? Aún en medio de, vale, venga, Señor, te hago caso. Voy a dar un paso al frente porque tú me lo dices, porque yo lo entiendo, aunque no veo el futuro, aunque no sé lo que va a ocurrir, pero estoy sintiendo esto de tu parte, estoy escuchando tu palabra. ¿Qué vamos a ver a lo largo de este libro de Jeremías? Pues fijaos, ese chaval temeroso, indeciso, apocado, lo vamos a ver teniendo una profunda franqueza personal con el Señor. De ahí viene el que le veamos como un llorón, porque Él se va a derramar en lágrimas delante de Dios, no comprendiendo las situaciones que está viviendo el pueblo, no comprendiendo el hecho de que el pueblo se niegue a obedecer a Dios, incluso se oponga de manera férrea. Ya veremos por lo que tuvo que pasar. Pero él no esconde delante de Dios su responsabilidad, su vida, y le dice: Señor, pero vale, yo te he obedecido, pero mira, aquí me tienes, hecho polvo. Al mismo tiempo vamos a ver cómo el Señor le da coraje, cómo el Señor le ayuda a enfrentar
con convicción, con fe y con valor una tarea difícil, con determinación, y he puesto entre comillas, con odio apasionado al ver el pecado del pueblo de Dios. Él llega a decir odio a este pueblo, porque no vive lo que Dios quiere que viva. Y cuando ve el pecado del pueblo se duele. Y es eso lo que hace que se conmueva dentro y que no pueda aguantar en alguna ocasión incluso la respuesta que el pueblo está teniendo. Pero en medio de eso también vamos a ver a Jeremías comportarse con sensibilidad ante los sufrimientos de los demás, con generosidad humana, dándose por encima de las circunstancias. Al final va a ser el transmisor de un mensaje de esperanza y optimismo de cara al futuro. Un futuro que Dios ha puesto delante de él. ¿Sabéis qué? Ese joven apocado que duda delante de Dios llevará a cabo un ministerio de 40 años. 40 años, se dice pronto. Pero pensar las repercusiones que eso tiene en los ciclos del pueblo de Dios, los 40 años. Pues él durante 40 años va a estar hablando al pueblo, primero para advertirle, después para recordarle la esperanza en medio del exilio. Así que creo que tenemos que recordar de alguna manera que los profetas son antecesores del ministerio de Jesús, ¿verdad? Jesús también tuvo un ministerio por delante. Y en Jeremías vamos a encontrar muchos ecos del ministerio de Jesús, de sus palabras, de lo que Jesús dijo que quería hacer en tu vida y en la mía. También el Señor Jesús tuvo que destruir para poder levantar. Su propia vida tuvo que ser destruida para ser levantada. Y dijo que si el grano no muere, ¿recordáis? No puede llevar vida. Así que también Jesús tuvo un ministerio de pasión y entrega, que nos dice a nosotros que hemos de ser imitadores de Él, a que vivamos con pasión y entrega, ¿verdad? Para asumir los planes que Dios tenga para cada uno de nosotros. Me gustaría dejaros con algunas preguntas, que son las mismas que mandaré para que en los minigrupos durante la semana podáis reflexionar, pero eso llegará después. Primero llega el que las pienses. ¿Eres plenamente consciente de que Dios te conoce desde antes de que fueras formado? ¿Que antes que nacieras el Señor ya te conocía? Lo hemos leído antes, ¿verdad? En el Salmo. ¿Sabes a qué te está llamando Dios? ¿Le has preguntado? ¿Es una actitud constante el querer descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? No para beneficio propio, sino dentro del contexto de lo que Dios quiere hacer con su pueblo y con este mundo. ¿Le has puesto alguna excusa alguna vez? ¿O ahora mismo se la estás poniendo? Porque Dios quiere que te centres en Él, no que te centres en ti mismo. Las dudas que puedas tener, los miedos que puedas tener, el Señor ya los conoce. Incluso pensar que eres como eres porque Dios ha venido cuidando de ti, creo que tiene un gran valor. A la hora de saber que todos somos diferentes y que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, porque con mi forma de ser, con mis dones, mis virtudes, yo voy a llegar a algunos de vosotros, pero a lo mejor a otros no. Y el Señor va a querer utilizar a otras personas con un carácter diferente, con una forma de predicar diferente, con una forma de enseñar diferente, con una forma de discipular diferente, con una forma de llamar por teléfono diferente, con una forma de visitar diferente, con una forma de hablar diferente, para hacerte de bendición. Así que ese es el trabajo en equipo que tenemos que seguir construyendo, que donde yo no llego es posible que otra persona sí, para ser de bendición para ti más de lo que yo pueda serlo. ¿Te sirve pensar que Él ya conoce esos miedos, esas flaquezas,
que conoce tu juventud, que conoce las circunstancias que te rodean, que conoce si eres mayor de lo que piensas y tienes estipulado que es la edad en la que el Señor quiere usar a las personas. No, ya cuando lleguen los 65, error, 67, bueno, venga, 2 años más antes de jubilarme. Pues nada, venga, 67, Señor, cuando llegue a los 67, jubilación y vida plena. ¿Acaso es eso lo que espera el Señor de ti y de mí? Así que sea joven o sea mayor, el Señor va a querer seguir usándote. ¿Harás un compromiso con el Señor de pedirle que igual que Jeremías seas purificado, seas apartado, seas usado en sus planes tal y como Él quiera? Pues mirad, Cristo lo hizo por ti. Él estuvo dispuesto a dejar, dice Filipenses, su trono, su gloria, para hacerse humano, para hacerse vulnerable, para hacerse un perseguido, para hacerse un rechazado, pero sobre todo para hacerse el amor de Dios personificado, entregando su vida por ti y por mí. De eso seguiremos hablando las próximas semanas. De eso espero, hermanos, que podáis seguir meditando en estos días. ¿Qué quiere el Señor hacer contigo? Y al mismo tiempo mirarnos en Jeremías y decir, Señor, aquí estoy. Úsame para tu gloria. Úsame en aquello que tú quieras. Ayúdame a identificarme con Jeremías, porque Él quiere que aprendamos mucho de eso. Así que, hermanos, como iglesia también tenemos que estar atentos, porque el Señor va a querer destruir cosas en nosotros, posiblemente, para edificar cosas nuevas. El Señor va a querer quitar cosas de entre medio nuestra para plantar cosas nuevas. En definitiva, y ahí viene ese mensaje, ¿verdad? Jeremías va a ser un ministro para un pueblo que está en crisis. Y también lo que queremos identificar, ¿verdad? Es si nosotros, como iglesia, estamos siendo un pueblo en crisis o no. Y que necesitamos cambiar en medio nuestra. Así que en esa visión general, ¿dónde estamos poniendo al Señor? ¿Estamos siendo descuidados en poner otras cosas delante de Él? Ese es el mensaje que Jeremías va a tener que lanzar a su pueblo. Y la próxima semana vamos a ver la profundidad con la que el Señor le habla a su pueblo en ese sentido. ¿Oramos juntos?